hermana Mónica. Bueno, estamos en nuestra convención, estamos, hermana Lorraine, tremendo, nos estamos gozando en la presencia de Dios, hemos Así visto es. cómo el Señor ha tocado la vida de los hermanos, amigos que nos están visitando y no se pueden quedar ustedes sin venir y estamos invitándoles para que nos acompañen en nuestra convención, una unción que permanece, hermana Lorraine. Así es, bueno, bienvenidos nuevamente. En pocos minutos estaremos iniciando nuestro cuarto culto. Ya este es nuestro segundo día de convención, estamos en modo convención. Vemos cómo poco a poco los hermanos y los amigos están llegando. Los invitamos a que se queden con nosotros, a que vean esta hermosa transmisión y que lo compartan para que pueda llegar a mucha más gente. Sí, así es, hermana Lorraine. Hemos sentido la presencia de Dios y queremos compartir esa presencia de Dios con todos nuestros visitantes de internet, sea YouTube, sea Facebook, sea cualquiera de las redes sociales que estén viéndonos, invitarles, recordarles que somos de la Iglesia Pentecostal Unida de Aruba, una iglesia que predica lo que la Biblia enseña. Así que estamos invitándole para que nos acompañen. Hoy vamos a tener una intervención también musical de nuestro coro nacional. Estamos aquí con nuestra bandera representando a Aruba. Estamos en esta hermosa isla y queremos que usted también venga y se deleite en la presencia de Dios. Así es, y bueno, también tenemos algunos pastores invitados, tenemos los misioneros del Caribe, de Curazao, tenemos a nuestro hermano Carlos, tenemos también al hermano de Bonaire, el hermano One Silver, también contamos con la presencia de nuestro hermano William Ciro, que es supervisor del Distrito 4 allá en Colombia, Sí, y también contamos con la presencia del hermano Akerles Ascanio, que es un cantante por la gracia de Dios con gran trayectoria y que en este año nos está acompañando en nuestra 11ª Convención Nacional e Internacional. Así es, mujeres también de gran influencia para la vida de muchas otras. Les invitamos de verdad, de todo corazón, de que abramos el corazón para nuestro Dios, para que el Señor entre en tu vida. Sabemos que nosotros como seres humanos somos integrales, tenemos muchas áreas por cubrir y una de ellas es el área espiritual. Y qué bueno que puedas venir a cubrirla buscando de la presencia de Dios. Lorraine, tenemos invitados para entrevistar. ¿Qué piensas? Por supuesto que sí. Bueno, en este momento vamos a darle un espacio a nuestra corresponsal que tiene más información en este momento. Adelante. Continuemos. Dios les bendiga a todos, les saludo en el nombre de Jesús, todos son bienvenidos a este cuarto culto de nuestra gran convención. Bueno, estoy aquí con la hermana Alba Tamayo. Hemos visto el trabajo invaluable que ha tenido la mujer en la iglesia durante todos estos años y la hermana Alba Tamayo, como esposa del hermano Akerles Ascanio, ha tenido un rol bastante grande y bastante fuerte y le queremos preguntar a la hermana, ¿qué consejo le daría a las mujeres en su posición? Bendiga, Melanie. Bueno, un saludo muy especial para todos. En cuanto al consejo que le puedo dar a las mujeres en una posición de pronto como esposa de un hombre que tenga un ministerio, de un hombre que sea servidor de Dios, es involucrarse también en el servicio a Dios. Yo creo que el trabajo en equipo es una de las claves como pareja en cuanto al servicio a Dios, sea en el ministerio de la alabanza, sea en el ministerio de la predicación. También apoyarlos a Él, también es servirle uno a Dios, o sea, uno le sirve a Dios también apoyándolos a ellos. Fue algo que de pronto me dio dificultad aprender al principio, porque me sentía era como muy sola cada vez que viajaba, cada vez que salía tanto, pero cuando entendí que apoyándolo a Él y de pronto haciendo las actividades que tenía que hacer en casa mientras que Él hacía su trabajo, de esa forma también le servía a Dios. Qué buen testimonio, hermana Alba. Bueno, otra pregunta tenemos. ¿Qué experiencia tiene usted tocante a las canciones del hermano Akerles? Sabemos que él es cantante, autor también, ¿cierto? Sí, él es compositor de un 90% de las canciones que ha grabado y pues experiencias con las canciones de él, muchas, de pronto de ver el proceso desde que nacen. Hay veces hay canciones que simplemente estamos durmiendo y a las 2, 3 de la mañana se despierta con una canción en su mente y empieza a tararearla y a entonarla, y de entrada uno siente que es una oración cantada, que es algo directo de Dios, que es algo muy, muy especial y que empieza a impactar la vida de uno. Como hay otras que de pronto han nacido en muchas circunstancias, pero de unas a otras siempre han habido
cuáles de pronto impactan. Por ejemplo, A Solas con Dios fue una madrugada y pues él no sabe cantar pasito. Entonces, está uno dormido, despierta a solas con Dios. Pero hubo algo especial también esa madrugada desde aquí, del otro lado de la ventana. Muy lindo saber todas esas experiencias tan hermosas que el Señor ha hecho con estas almas. Y muchísimas gracias, hermana Alba, por estar aquí, por apoyarnos en estas entrevistas. Y bueno, sigamos gozándonos en la convención. Muchísimas gracias. Gracias. Seguimos con nuestra convención. Seguimos conmigo, con nosotros. Bueno, continuamos con esta hermosa tarde, ya noche de adoración, de exaltación, de convención, donde nos gozamos, donde estamos muy contentos de tenerles. Como ustedes pueden ver al fondo, estamos ya preparándonos para nuestro servicio de esta noche. Así es, Mónica. Bueno, por la gracia de Dios también vemos cómo Dios nos ha dado la bendición de tener este hermoso templo. En algunas ocasiones anteriores no lo teníamos y íbamos pues a otro lugar, pero pues por la gracia de Dios que nos ha regalado este templo podemos reunirnos aquí en ese lugar de predicación, ¿verdad? Verdad, hermana Lorraine. También hablábamos ahorita, mientras que estábamos escuchando esta entrevista, el lema de la convención, una unción que permanece, la importancia de que la unción de Dios, el Espíritu Santo permanezca en nuestras vidas, porque el gozo que podemos sentir en nuestro corazón nos lo da la presencia de Dios. Así es, no, me parece muy importantísimo este lema y me parece muy sabio también, porque pues sí, como usted decía, el Espíritu Santo lo necesitamos en nuestras vidas, ¿verdad? Necesitamos que Dios nos ayude cada día a dar esos frutos, ¿verdad? Del Espíritu Santo y a permanecer, que es lo más importante, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, el que permaneciera hasta el fin, ese será salvo. Así es, hermana Lorraine. Bueno, falta muy poquitos minutos para que demos inicio a este servicio. Bueno, ustedes vieran acá detrás de cámaras todo lo que estamos haciendo para que usted sienta y vea esta transmisión impecable, ¿verdad? Así es, Lorraine? así es. Así que, bueno, estamos bendecidos por el Señor, están ya probando los sonidos para entrar en el servicio. Hoy tenemos servicio en papiamento, así que a todos los arubianos, bombinina casi Señor, no está guardado aquí nada, ¿sí? Así es, los esperamos a todos que nos sintonicen a través de Facebook, de YouTube, que lo puedan compartir para que podamos llegar a muchas más personas. Sabemos que Dios está en este lugar, pero también lo puede sentir desde su casa, amén. Y lo invitamos también, si está aquí en la isla de Aruba o si le queda la posibilidad de venir hasta acá. Nosotros estamos ubicados en Cerro Blanco 6E. Cerro Blanco 6, correcto. Aquí les esperamos, ya le damos inicio a nuestro servicio. Vamos entonces en vivo y en directo con nuestro servicio en esta noche. Dios les bendiga. Dios les guarde. Listo. Es que agarraste el pelo así y la cámara que Catherine se puso a hacer el pelo así y movió la cámara y la cámara era así. Y Melanie hablando allá duro. Ustedes a mí no me dijeron que no. Ay, Dios. Yo era aquí. Bueno. Listo. Casi se tira esa cámara encima. Y con esa luz también se ve. Glória ao Senhor, já que nos convidar outro, podemos pedir, irmão da banda de boa, vamos abrir a palavra do Senhor. Na Juan capítulo 7, versículo 37. Texto 39.
ya, sino que cambié con ella. Ok. Papi, amén. Tenías que decir. Ya voy. Juan, busquen a ver si tal vez tienen suerte. Juan, ¿qué? 7:37. Juan 7:37, dale. Romana, ¿cuántos de vosotros dicen gloria al Señor? Aleluia. Bom, vamos começar com a leitura da palavra do Senhor. A Bíblia tabisa e o último dia de festa de Ramada. Esta é o dia de mais importante. Jesus salanta para bisa na voz alto. És que tem sede, Mr. Bim bebe cerca a mim. Maneira escritura tabisa, és que quer de mim rio de água, que te duna vida, lo brota forte profundidade de seu ser. Jesus estava da papia tocante Espírito Santo, que és não que te quer de lo vai receber. Mas no momento não é Espírito Santo, não estava ainda, para sobra não alça Jesus da uma posição de honor ainda. Glória ao Senhor. Quanto de vós, hermanos, também sente a presença do Senhor? Há este dia, hermanos, que você pode receber o poder do Espírito Santo do Senhor. Há este dia, hermanos, que você pode abrir vosso coração, você pode abrir vossa mente para o Senhor Jesus por dentro de vossa vida. Para sobra, é que quer sentir um chão, o poder de Deus. À noite, tem que abrir seu coração. E quanto de vós também abre o coração à noite? Lanta emana na alto, essa que vai sentir a presença do Senhor à noite. Aleluia. Dice Senhor, me quero glória. Eu sou me ser de vós, Senhor. Menos de mim, mais de vós, me dime ser. Aleluia. Dá-me glória e bom poder. E menos de mim, mais de vós, me dime ser. Me servo glória e menos de mim, mais de vós, me dime ser. Mostra-me glória e bom poder, e menos de mim, mais de vós, me dime ser. Por bajo deriva-me mes, pero el dolor permanecer, mas realizar a vos, por na minha verdadeiro amor. Mas por bajo deriva-me mes, pero el dolor permanecer, mas realizar por na minha verdadeiro amor. Me quero por glória, me recebo glória, e menos de mim, mais de vós, me dime ser. tu chame glória e bom poder, menos de mim, mais de vós, Me dime ser. a curva rompe, Me mes, pero el dolor permanece.
voz humana, hermana. Sigue exaltar el nombre de Jesús. Sigue glorificar el nombre de Jesús, hermana. Bate voz humana a buena noche, reconociendo que vos somos ser del Señor. Amén. No sé a quién han pasado, nos a reconocer con los ser del Señor cada día. Amén. De su presencia, de su poder. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos tenemos una alabanza al Señor? Gloria a Dios, una alabanza al Señor. Buenas noches, mi hermana. Batimos su mano. Nós sabemos alabar al Señor Dios. Nós sabemos hacer culto a nuestro Dios. Que te merece toda gloria, toda honra. Mas obra esta fiel. Aleluya. Una alabanza al Señor. Buenas noches. Te merece toda honra y toda adoración. Señor, volta fiel y con misericordia para siempre. 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 Encarnación, en generación, a generación está adorado. Aleluya, aleluya, está adorado Dios. Señor, está adorado Dios. Aleluya, aleluya, está adorado Dios. Señor. Aleluya, Romana. Lo que me gusta de que da con nostra, assim, rompe cultura de outro. E candiga anche da pizza. Tur generação tabini. Ado alaba Senhor de tur lenga in nação. Amen. Vamos alaba Senhor. E que tenha full igreja hoje noite. Señor, volta fiel y con misericordia para siempre. Aleluya, está fiel. Señor, volta fiel y con misericordia para siempre. Señor, volta fiel y con misericordia para siempre. Señor, volta fiel y con misericordia para siempre. Encarnación, de generación, generación está adorado Dios. Aleluya, aleluya, está adorado Dios. Nunca Señor, está adorado Dios. Aleluya, aleluya, está adorado Dios. Nunca Señor. Aleluya. Iglesia Tapisa. Aleluya. Adoramos Dios. Ora Señor. Iglesia Tapisa, buenas noches. Adoramos
Aleluya, aleluya, te adoramos, Dios. Tú estás, Señor. Un viaje más, vamos juntos. Nos adoramos, Dios. Duro. Dios te gusta alabanza aquí hoy en noche. Un día más, vamos al Señor. Nos adoramos, Dios. Aleluya, aleluya, te adoramos, Dios. Tú estás, Señor. Nos adoramos, Dios. Aleluya, aleluya, te adoramos, Dios. Tú estás, Señor. Estás, Señor. Estás, Señor. Estás, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Sigue a adorar, Señor, hoy noche. Amén. Nos sabemos para alabarnos Dios. Nos sabemos para rendirnos adoración, nos vida, na Señor Jesús. Amén. Dios por así gente feliz, Dios por así gente feliz, vida tan nada, no se acaba. Dios por así gente feliz, vida tan nada, tú no se acaba. Dios por así gente feliz, Dios por así gente feliz, Dios por así gente feliz, vida tan nada. Tú los acaba, Dios somos así gente feliz, vida tan nada, tú los acaba, Dios somos así gente feliz, Dios somos así gente feliz, Dios somos así gente feliz, vida tan nada, tú los acaba, Dios somos así gente feliz, vida tan nada, tú los acaba. Dios somos así gente feliz. Dios es un buen Dios, alabé. Dios es un buen Dios, proclamé. Dios es un buen Dios, alabé. Dios es un buen Dios, proclamé. El avisa mi sí, el avira miró, el apone mi pía para saber. El avisa mi sí, el avira miró, el apone mi pía para saber. Mira aquí, con señoras y palos. Mira aquí, poderoso Dios será. Mira aquí, con señoras y palos. Mira aquí, poderoso Dios será. De muralla Bashabao, de muralla Bashabao, de muralla Bashabao, la ganosa árabe. De muralla Bashabao, de muralla Bashabao, de muralla Bashabao, la ganosa árabe. Dios es un buen Dios, alabé. Dios es un buen Dios, proclamé. Dios es un buen Dios, alabé. Dios es un buen Dios, proclamé. El avisa mi sí, el avira miró, el apone mi fría para saber. El avisa mi sí, el avira miró, el apone mi fría para saber. Mira aquí, con señoras y palos. Mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, con señoras y palos. Mira aquí, poderoso Dios está. En muralla Bashabao, en muralla Bashabao, en muralla Bashabao, la ganosa árabe. En muralla Bashabao, en muralla Bashabao, en muralla Bashabao, la ganosa árabe. Va sobre esta cumi, va sobre cuenta. Victoria está ganando, tocando en el nombre de Jesús. Oh, mi vence, la sobra esta cumi, lobo vence.
sobre cubeta, mano sube victoria tagana, no lo gana de nombre de Jesús. Me lavabo di corazón, me lavabo cumi, me lavabo di corazón, me lavabo cumi, y si mi verdad mi voz, me lavabo cumi mana, y si mi verdad mi mana, me lavabo cumi día, y si mi verdad mi día, me lavabo cumi alma, y si mi verdad mi alma, te pasó mientras cercamos di corazón, me lavabo cumi voz, me lavabo di corazón, me lavabo cumi voz, y si mi verdad mi voz, me lavabo cumi mana, y si mi verdad mi mana, me lavabo cumi día, y si mi verdad mi día, me lavabo cumi alma, y si mi verdad mi alma, te pasó mientras cercamos mi vence, pasó la cumi, lobo vence, pasó la cuenta, manos de victoria tagana, no lo gana de nombre de Jesús. Lo mi vence, pasó la cumi, lobo vence, pasó la cuenta, manos de victoria tagana, no lo gana de nombre de Jesús. No lo gana de nombre de Jesús. No gana de nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Van sigue alabar Señor. Van sigue, no para. Isa mo sumanan. Bati mo sumanan na Señor. Aleluya. Vamos a cantar con la música Del cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas Aleluya. cuando cantamos, Él escúchame. para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos hoy se rinden, Señor Jesús, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como un fuego ardiente, Señor Jesús, eres porque, Eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. escuche Bosna, Bosna. Con la música del cielo vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos alegres porque escuchas cuando aleluya tu
nombre. Un día más. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Aleluya. Aleluya. Nos sing libertad da casa do Senhor. Quanto você quer? Quanto de que nada libera hoje noite? Isaman. Vai seguir cantando ao Senhor. Não para. Como a alabança sigue. Mas hoje tem liberdade. Hoje tem dia, hermana, para receber Espírito Santo. El Santo de Espíritu Señor te hoy noche. Aleluya. Hoy puedo cantar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo cantar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Sentir tu gozo, podemos sentir tu río, la sanidad de las aguas, queremos cantar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, la sanidad de las aguas, queremos cantar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas. Queremos cantar, podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, la sanidad en las aguas, queremos cantar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, se siente la libertad, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Libertad al cantar, libertad en la casa, libertad al cantar, libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Libertad, hay libertad, aleluya, hay libertad. En la casa de Dios puedo cantar, puedo cantar y disfrutar que somos libres. Somos libres,
Aleluia, aleluia. Sunco tá liber. Visa glória no Senhor. Dia mais, Sunco tá liber. Dona glória no Senhor. Aleluia. Glória no Senhor. Bora humana, você por cinturato. E também invitar coro nacional para por passa e canta cantica Ave Noche. Hola, sí. Sí, Senhor. Deus bendiga a vossa minha irmã. Dê uma glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Nós estamos muito contentes por celebrar nos convenção, amém? Nacional, anto awala bida internacional também. Nós estamos na boa menina tour, é amigo na kuta kunos awe noite. Nós irmãs ko abing di nos isla ng hermanas, Carsao, Bonaire. Nós estamos na bom bini awe noite. Awe noite nós sabay canta nos último cantica. Hopi danki na cada de vós botei awe noite nós sabing adorar. Em nome de Deus, amém. Este é o único que merece tua glória, tua adoração, turnos talento, turnos stem, tur lo que nos hace, e instrumento que nos toca, tur costa para su gloria, amém. Me perdona un danki una vez más, na nos Dios, para oportunidade, na nos pastor William, hopi danki para oportunidade, danki na coro nacional, danki na vosso tour. Nahasi trabalho hopi durmes, treino tá hopi fácil, dus é trabalho basta complicado, pero danke Deus. Também para trás de coro sempre tem team, danke na Gabi, que é nosso pianista, sempre é nos arreglista musical, tremendo de lo que está assim. Gabi tem solamente quanto? 18 anos? 19. 19 años, esta hobby tremendo de lo que está así. Gloria a Dios por su talento. Danke na Sandra también. Sandra está su mamá. Y también esta ayuda nos con traducción de cantica. Danke Dios por su ayuda nos persona na manera nan. Danke na Julieta también. Julieta de nos tan fuerte del grupo. Tiene un oído tremendo también. Y danke na nuestro hermano Rosmarley. Nuestro hermano Rosmarley también está detrás de full proceso aquí. Esta ayuda nos con STEM, esta ayuda nos manda mensaje. En fin, este es un trabajo duro, pero esta vale la pena después. Hope danke na vosso turnan. Anto turcos lo que nos está así, para gloria y honra de nuestro Señor Jesús. Amén. Por encima del nada de un paso dio quien el mundo olvidó. Lloró lágrimas de un fiel, el cielo y tierra movió. Entró en la historia de la humanidad y fue un
capítulo aparte. Antes y después, principio y fin, piedra de la esquina angular, único y verdadero, último y primero. Ha pagado el precio por mis pecados, traicionado, traspasado, crucificado el Rey, despojado de gloria en un cuerpo mortal para hacerme inmortal. Su gloria trasciende lo que es natural, sus ojos son fuego, consumen el mal. y en su muslo está escrito que Él es Rey de reyes, Señor de señores. Adorad al Cordero de Dios, exaltad al Cordero de Dios, digno de abrir el libro y desatar los sellos. Solo es Él, Solo es Él, Espíritu Santo, azar de mí, la presencia de Jesús, raíz de David, santo y temible, justo y fiel. absoluto, exaltado, vota Señor, león invencible, campeón de Judá, revelación perfecto, santo de Israel. Jesús está, Dios está, Salvador. Extraordinario, ningún defecto, omnipotente, indescriptible, incomparable. Deseador de nacionaré de tu reina, Señor y Señora. Adora el nombre de Dios, exalta el nombre de Dios. Digno va tomare buchi e che passo serona, digno vota. Espíritu Santo, viene por mí, en presencia de Jesús, raíz de David, Santo y temible, justo y fiel. adorad, adorad, Adorad a Él, a Él, a Él, a Él. a Él. Adorad al Cordero de Dios, exaltad al Cordero de Dios, digno de abrir el libro y desatar los sellos. Solo es Él, Espíritu Santo, azar en mí, la presencia de Jesús, raíz de David, santo y temible, justo y Adorad al Cordero de Dios, exaltad al Cordero de Dios, digno de abrir el libro y desatar los sellos. Solo es Él, Espíritu Santo, sale de mí, la presencia de Jesús, raíz de David, santo y temible, justo y Gloria al Señor. Aleluya. Borumanan, mi tabay invita a noche Romanan encargada de recolectar ofrenda. ¿Y cuánto de vos ta gusta escucha especial nan?
Amen. Well, nós também escucha especial do nosso irmão Aquiles Ascanio e também canta nos 3 especial hoje noite. Amém. Sí. Sonido para el de plataforma, por favor. Número 2. La 2. Aleluya. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Él es maravilloso. Y como Él no hay otro. Bendito por los siglos de los siglos. Bueno, yo quería decirle a los hermanos que quieren escuchar un himno en especial. Me pasa el papelito con el título y yo le digo en qué volumen está. Y usted adquiere la memoria y lo escucha con calma en la casa. ¿Me das audio para la pista? Aleluya. Quisiera retroceder el tiempo, quisiera retroceder el tiempo, que nada pasara y quedará congelado, pues son muy gratos los momentos, son muy gratos los momentos, los que siempre vivo, Señor, a tu lado. Quisiera ver el tiempo, quisiera devolver el tiempo, que nada pasara y quedara congelado. Son muy gratos los momentos, son muy gratos los momentos, los que siempre vivo, Señor, a tu lado. Pero yo sé que esto sería un imposible, pero yo sé que esto sería un retroceso, porque contigo lo que se vive cada día es mejor. Pero yo sé que esto sería un imposible, pero yo sé que esto sería un retroceso, porque con Cristo lo que se vive cada día es mejor. Me marcaste el corazón, Señor Jesús, me marcaste el corazón para toda la vida. Me marcaste el corazón, Señor Jesús, me marcaste el corazón para toda la vida. Viviré cantando siempre, mi Señor, y diciéndole a la gente, tú eres la vida. Viviré cantando siempre, mi Señor, y diciéndole a la gente que eres la vida. Y no cualquier vida, Él es la vida eterna. ¡Aleluya! ¡Oh, Samagasibahai! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Oh, Cristo mío! Y Samagabahai, Aguirra Baja. Samagaya, mi Mahanda. Usamaha. ¡Oh! Tú eres bendito, bendito eres tú, Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya.
aleluya, aleluya. Oh, a la cama subaba. Un día tú me hiciste un llamado, un día tú me hiciste un llamado para que te sirviera, no por fama y dinero. Y la oportunidad que tú me has dado, esa oportunidad que tú me has dado, yo te la agradezco, Señor, por ser tu siervo. Un día tú me hiciste un llamado, un día tú me hiciste un llamado para que te sirviera, no por fama y por dinero. Y la oportunidad que tú me has dado, esa oportunidad que tú me has dado, yo te la agradezco, Señor, por ser tu siervo. Mi corazón es un papel donde tú escribes la historia de tu palabra, la que yo siempre llevo en mi memoria. Ella es la vida, ella es la vida y me ayuda a vivir. Mi corazón es un papel donde tú escribes la historia de tu palabra, la que yo siempre llevo en mi memoria. Ella es la vida, ella es la vida y me ayuda a vivir. Me marcaste el corazón, Señor Jesús, me marcaste el corazón para toda la vida. Me marcaste el corazón, Señor Jesús, me marcaste el corazón para toda la vida. Viviré cantando siempre, mi Señor, y diciéndole a la gente, tú eres la vida. Viviré cantando siempre, mi Señor, y diciéndole a la gente, tú eres la vida. Me marcaste el corazón, Señor Jesús, me marcaste el corazón para toda la vida. Me marcaste el corazón, Señor Jesús, me marcaste el corazón para toda la vida. Aleluya. Me es un placer ser un hijo de Dios, de los pies a la cabeza. Lo que este mundo me ofrece, eso a mí no me interesa. Yo soy de mi Jesucristo. Él fue quien pagó mi deuda. Aquí todo es pasajero, todo pasa como niebla, tan solo mi Jesucristo me ofrece la vida eterna. Hoy predico por ciudades, por los montes y veredas, el evangelio que cambia y nos da una vida nueva. Predico que Jesucristo quiso cambiarme la senda y que muy pronto aparece. A levantar a su iglesia. Nos vamos pronto. Aleluya. ¿Qué tal que Él viniera esta noche? Aleluya, aleluya, aleluya. Nos vamos con Él. Osama Gasibaha Santo. Aleluya. Amigo, tú que me escuchas,
contigo quiero hablar. Antes que se haga tarde, la vida aquí es un ratico. No demores en aceptarle, Jesucristo está esperando. La salvación quiere darte. No dejes para mañana, porque vas a lamentarte lo que Jesús hoy te ofrece. Ninguno más puede darte. Dios se hizo hombre y vino al mundo, trajo su reino a la tierra, y es muy voluntariamente que te salves o te pierdas. Toma una decisión temprano, porque mi Cristo regresa para llevar a los salvos a vivir la vida eterna. La vida eterna en Cristo Jesús. Hoja magasita la papá. Vida eterna en Cristo Jesús. Una noche era ya de madrugada y las estrellas del cielo alumbraban en el firmamento. Sentí una voz que a mi mente llegaba y a mi corazón le hablaba algo muy especial. Dígalo. En mi corazón, porque comprendí que esa voz divina era la voz de Dios, la voz que me hablaba y me decía al corazón: debes de tener a solas, debe de tener un momento a solas con Dios, porque a solas con Dios se solucionan hay salud y libertad. A solas con Dios se rompen. Se siente una paz que llena la mente y el corazón. Y aquí estamos a solas con Él, porque con Él es suficiente, con Él nos basta y nos sobra. No necesitamos más nadie. Él es el Todopoderoso. Aleluya. Y Él está aquí en esta noche para sanar a alguien, para salvarlo, para libertarlo, para llenarlo con el Espíritu Santo. Oh, aquí está el que derrama la unción, el poder. Santo. Tú, mi hermano, en la vida necesitas estar en momentos y a solas con Cristo y adorarlo y entrar en su presencia, decirle: Jesús, yo te necesito, y
Daniel en el pozo de los leones, Dios lo libró. 3 veces al día él siempre oraba a solas con Dios. Jacob, que salía a encontrar a su hermano, en su corazón sintió: tendré que tener a solas con Dios. Preciso tener un momento sozinho con Dios. A solas con Dios se solucionan. A solas con Dios hay salud y libertad. A solas con Dios se rompen, se rompen. Se siente una paz que llena la mente y el corazón, porque a solas con Dios a solas con Dios a solas con Dios se rompe. Se siente una paz que llena la mente y el corazón. A solas con Dios todo te saldrá mejor. Aleluya. Sígale aplaudiendo, sígale reconociendo. Dele ese aplauso a Jesús. Aquí está Él en el poder de su Espíritu Santo. A solas con Dios. A solas con Dios. Escúchalo, a solas con Dios. Hay momentos de la vida en que no hay salida, en que las esperanzas se nos han ido, en que las fuerzas no nos dan. Pero en un momento a solas con Dios, todo ha cambiado. En un momento a solas con Dios, la vida ha dado un giro. Vale la pena, hermano y amigo, tener momentos a solas con Dios. Él es real. Hermano y amigo, Él es real. Yo se lo quiero repetir, Jesucristo es real. Su presencia en el poder del Espíritu Santo, usted la puede sentir en esta noche. Lo que usted está sintiendo en esta noche no es de hombre, no es por los hombres.
Lo que usted está sintiendo en este momento es la misma presencia del poder del Espíritu Santo de Dios en medio nuestro. Alguien que lo aplauda, lo alabe y le reconozca en esta hora. Dele un aplauso y llénese de su presencia, de su Espíritu. Alábele un momento, Él es real. Él es real, aleluya, aleluya, aleluya. Mitasinti Kinana, su presencia. Dios, su Espíritu Santo, también dinos. Mi rumá, mi amigo, Dios, su Espíritu Santo, también dinos. Enota algo, dinos, no. Ecos como ta sinti awo, nota algo dinos, no. Aquí no está sinti, awomes, emes un presencia dinos Dios, aleluya. Es único Dios, es Dios guavira combe, es un cuta espíritu tambe, también dinos. Y quiere una paz, quiere bendición a vida, quiere casi un cambio de movida, quiere derecha cosa andivo corazón. Oh, Dios su poder también dinos, Dios su poder también dinos. Shaya Bajisita Bahajisinda Bahai. Ushaya Bajisita Bahajista Dahaya. Thank you, Dios, thank you, Dios, thank you, Dios. Thank you, Dios, thank you, Dios, thank you, Tata Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hombre nantabati sumampa otro hombre. Oh, pero aquí nos tabati nos mampa Dios. Aquí nos taquiza nos estempa Dios. Aquí nos taquiza nos mampa Dios. Aquí nos ta reconoce que es único que está grande, tano Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Su presencia está con nosotros. Imposible no sentirlo. Imposible no sentir su Espíritu Santo. Imposible que alguien no pueda sentir su presencia. Él está aquí en medio nuestro. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bonito sentir a Dios, ¿verdad? Amigo, está en el mejor lugar. Han escogido el mejor lugar para pasar esta parte de la noche del día sábado, y es estar adorando a Dios. Gloria al Señor. Tenga momentos a solas con Dios. Tenga momentos a solas con Dios. Todos los que hemos estado o tenemos experiencia sabemos que cuando uno se retira un momento y se mete con Dios, realmente se da cuenta que Dios es grande, que Dios es real. Aleluya. Vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos necesitamos oír la palabra de Dios? ¿Cuántos necesitamos oír la palabra de Dios? Está con nosotros nuestro hermano Angelmiro Camacho. Él es miembro del honorable consistorio de ancianos de nuestra iglesia. Cuando usted escucha que decimos miembro del honorable consistorio de ancianos de nuestra iglesia, es porque nuestra iglesia no tiene un dueño, y eso nos
hace una diferencia muy grande a muchas organizaciones. Nuestra iglesia es administrada por 9 hombres de Dios, cada 3 años elegidos por el voto del cuerpo ministerial de la iglesia. Y de ese grupo de 9 hombres que administra nuestra iglesia en Colombia y el mundo, nuestro hermano Ángel Miro es uno de ellos. Es el director del área de educación cristiana de nuestra iglesia, y me place mucho en esta noche que él sea quien nos vaya a traer la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos queremos oír la voz de Dios? Vamos a orar por nuestro hermano Ángel Miro, que Dios le use poderosamente. Amén. Oremos. Señor Jesús, Padre bendito, Dios eterno, Dios de los cielos, eterno y soberano Rey, yo te ruego, Dios, que uses a nuestro hermano Ángel Miro. Bendícenos, Señor, bendícenos con tu palabra a través de él. Tú que conoces la necesidad de cada vida y de cada corazón. Él no conoce a nadie aquí, pero tú nos hiciste, tú nos creaste. Oh Dios, tus ojos vieron nuestro embrión, Señor. Tú sabías que íbamos a estar aquí, Padre Santo. Te ruego, dale la palabra, la unción, la gracia, y que tu palabra, Dios, expresada por él, pueda llegar a nuestras vidas y dar respuesta a diferentes situaciones de nuestra vida, Dios. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor misionero. Hermanos, demos gloria a Dios. Con más alegría demos gloria a Dios. Bueno, los veo más contentos que anoche. Porque es que el creyente va como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Pues voy a enviar saludos por cuestión de tiempo, pero saludos a misioneros, a los demás pastores, amigos viejos y viejos amigos, al grupo Alabanza, a todos ustedes y a los que esta noche vienen por primera vez a este hermoso recinto que Dios nos ha regalado. Un saludo muy especial. Como a usted les gusta cantar mucho, vamos a cantar una canción a mi manera. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Pero vamos a cantarlo de la siguiente manera. Los varones cantamos todo es de mi Cristo, y las hermanas por Él y para Él. 4 veces y nos unimos. A Él sea la gloria. Vamos a ensayar aquí con el grupo Alabanza a ver cómo nos va. Pero eso es una innovación que hacemos a esta canción. Música maestra, por favor. Todo es de mi Cristo. Varones conmigo. Todo es de mi Cristo. Por Él y para Él. Todo es de mi Cristo. Por Él y para Él. Todo es de mi Cristo. Por Él y para Él. Y a Él sea la gloria. Y a Él sea la gloria por siempre. Amén. Y a Él sea la gloria. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Por siempre. Amén. Varones. Oh, profunda riqueza De la sabiduría de Dios. insondables sus juicios. Y sus caminos son. Oh, profunda riqueza La
insondables sus juicios, y sus caminos son, y a Él sea la gloria. A Él sea la gloria, por siempre, amén. Y a Él sea la gloria. Y a Él sea la gloria, por siempre, amén. Y a Él sea la gloria. Y a Él sea la gloria. 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 Por siempre. Amén. Digamos todos amén. Y digamos aleluya. Bueno, hay más o menos. Pero lo importante de esto es que nosotros esta noche le damos la gloria al que se la merece, y esa gloria la merece nuestro Señor Jesucristo. Bueno, gloria al Señor. Vamos a estudiar esta noche un tema que lo hemos titulado El Espíritu Santo en las misiones. El Espíritu Santo en las misiones. Entonces vamos a mirar una base bíblica en Lucas 46-49. Vamos a leerlo despacio, con la acentuación que se merece la palabra. Y a mí me gusta que cuando la iglesia lea, se oiga. Uno llega a iglesias donde cantan por allá, perdón, entre dientes, o leer entre dientes, pero la palabra de Dios es para leerla, para comerla y disfrutarla. Lucas 24:46, empiezo a leer. Le dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Lean el 47. Leo el 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Amén. Ten como, por favor. ¿A dónde apunto yo con este sermón? A motivar a todos los que estamos en este recinto a colocarnos en las manos de Dios para continuar escribiendo páginas, yo diría gloriosas, en la historia de las misiones y ser protagonistas de la más grande obra de Dios, como es la salvación del hombre. Cuando hablo de ser protagonistas, es que me preocupa si el Señor no viniera en 20 o 30 años,
¿qué diría esa generación de nosotros como iglesia? ¿Cómo enfrentamos el reto de la gran comisión? Si lo hicimos con altura o fuimos una iglesia perezosa y negligente. Y a los amigos que nos acompañan, decirles, como ya dijo el misionero, usted ha llegado a la iglesia del Señor, la que predica lo que la Biblia dice y la que tiene el poder de Dios en medio de ella. Y después de mencionar lo que es el propósito, quiero, hermanos, a manera de introducción, decirles que la expansión del mensaje del Evangelio se inició, según los evangelistas, en 2 comisiones. Yo esto a veces lo he preguntado por ahí en los corrillos de pastores y me dejan sorprendido, no la conocen. La Comisión Nacional y la Comisión Internacional. ¿Quieren saber cuál es la Comisión Nacional? Voy a pedirle allá a los de CON, llamamos en Colombia, aquí llama ¿cómo es? Audiovisuales. Y de CON, ya le estaba colocando de CON también. Me ayuden con Mateo 10, versículos 5 y 8, para que usted lo vea en la pantalla. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino y antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, saná enfermos, limpiá leprosos, resucitá muertos, echá fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracias. Y para que usted me vaya entendiendo, y al ver el versículo que estaba en pantalla, la Comisión Nacional solo fue para los judíos. Y usted ven que ahí mencionan 3 clases de pueblos: samaritanos y gentiles, que éramos nosotros. Y los apóstoles solo fueron a la casa de los judíos y a los samaritanos. Y nosotros los gentiles, menos. Hay muchos ejemplos en la Biblia, pero quiero mencionarles 1 o 2. Cuando la mujer sirofenicia, que era una mujer extranjera, acudió donde Jesús porque tenía una hija atormentada por un demonio, ella caminó detrás de Jesús gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, por favor, ayúdeme. Y Jesús siguió caminando. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, por favor, tengo una hija atormentada, ayúdeme. Jesús siguió derecho. Cuando yo leo ese pasaje, lo que me dice es que los discípulos, yo digo, cansados de oír la mujer, porque venía gritando tras de ellos, le dijeron: Señor, dile algo. Despáchala, dile sí o no, pero los tiene. Y Jesús se detiene y dice: yo no he sido enviado sino a las ovejas apartadas de la casa de Israel. Y no es bueno el pan de los hijos, dáselo a los perrillos. Entonces aquí el Señor está corroborando esa primera comisión. Dice: solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel y no a los gentiles. Pero la mujer muy sabia dijo: Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Demos gloria a Dios.
Y a ver quién recuerda qué le dijo Jesús. Ni aún en Jerusalén he hallado tanta fe. Dijo, ve. Ella fue a la casa. Y cuando llegó, encontró a su hijita sentadita en cabal juicio. Y ella glorificó al Dios que esta noche nosotros también glorificamos. Esa fue la Comisión Nacional. Y repito, los apóstoles no iban por camino de gentiles, los esquivaban. Y a ciudad o casa de samaritanos. El otro ejemplo que quiero colocarles que habla de esto fue la mujer samaritana, en el capítulo 4 de Juan. Jesús, cansado del camino, llegó al pozo de Jacob y le dijo a los discípulos, vayan y compren un mercadito, yo los espero aquí. Y estando en el pozo de Jacob llegó una mujer samaritana. Y Jesús le dijo, mujer, dame de beber. Y bien dice el escritor que la mujer samaritana se asustó. Y usted ha leído ese pasaje, hay una nota que dice entre judíos y samaritanos no se hablaban. Y la mujer le dijo, ¿cómo tú siendo judío me dice a mí o me pide a mí, mujer samaritana, que te dé de beber? Y de ahí se establece una conversación tan profunda que el Señor le dice a la mujer, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te pide agua de beber, tú me pedirías y yo te daría un agua de la cual nunca jamás tendrías sed. Y como que la mujer se ríe de Jesús, se burla. No tienes con qué sacarla, porque creo que necesitaban una manila o para bajar que era un jarrón. No tienes con qué sacarla. Y me dices que tú me vas a dar a mí agua. Como que se burla de él. Y empieza esa conversación que ustedes saben. Y esa mujer terminó dejando su cántaro y corriendo donde ella vivía, donde los vecinos, a decirle, vengan, le muestro un hombre que me ha dicho toda la verdad. Yo creo que ese es el Cristo. Oh, alabanzas al nombre de Jesús. Cuando yo leo ese pasaje también me admira qué argumentos usó la mujer samaritana para convencer a sus vecinos de su barrio que vinieran a ver a Jesús si los samaritanos no hablaban con judíos. Y si usted ha leído todo el pasaje, termina diciendo la Biblia que los judíos que fueron a ver a Jesús y a oírlo, le dijeron a esa mujer, mujer, ahora no creemos por lo que tú nos has dicho, nosotros mismos hemos oído a este hombre y creemos que Él es el Cristo, Él es el Salvador del mundo. Yo le pregunto esta noche, hermanos, ¿cuántos creemos que Jesús es el Salvador del mundo? Y hay otros ejemplos, pero que voy a obviarlos, pero espero que estén entendiendo que la Comisión Nacional solo fue para los judíos. Ay, recuerdo, cuando Pedro entró a la casa de Cornelio, él le dijo a Cornelio, ustedes saben cuán ignominioso es para nosotros los judíos entrar a la casa de un gentil. Pero el Señor me ha mostrado que lo que Él limpió, no lo llamen como un inmundo. Y Dios le dio la oportunidad a nosotros los gentiles de alcanzar esta salvación tan grande. Si usted está contento con ella, por favor, déle ese aplauso fuerte al Señor. Y la Comisión Internacional,
que usted la debe saber, hermano y hermana. San Marcos 16, 15, 18. No se le olvide, hermana. San Marcos 16, 15, 18. Y le dijo, y por todo el mundo, y lleguen a la isla de Aruba. Y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y yo les pregunto esta noche, ¿cuántos hemos creído en el evangelio? Poquitos. ¿Cuántos hemos creído en el evangelio? Entonces, hermana y hermano, tenemos la salvación asegurada. Pero ¿cuántos no han creído? Lo digo esta noche con mucho respeto. Los que no han creído en el evangelio, esta noche tienen la oportunidad de creer en el evangelio. Porque si no, eso es lo que dice el texto. El que creyere y fuere bautizado. Ahora, ¿cuántos de ustedes han sido bautizados? En ese nombre hay poder, en ese nombre hay poder. Si somos salvos en el nombre de Jesús, si somos salvos. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y cuántos creemos eso esta noche? Y son las señales que siguen a la iglesia. Por eso, amigos, si usted aquí oye hermanos hablando en lengua, no se asuste. Porque los amigos que vienen de la religión tradicional y cuando nos ven hablando en lengua dicen, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es esto? Simplemente el cumplimiento de una señal. De que esa señal seguirá a la iglesia, hablaremos nuevas lenguas, pondremos las manos sobre los enfermos, sanarán, y tomaremos serpientes, y si vivieron cosa mortífera no les hará daño. Y eso ha pasado en la historia de la iglesia. Y otro versículo que habla de la gran comisión, Hechos 1:8. Eso se lo dijo el Señor después de resucitado a sus discípulos. A ver, hermano de producción, allá Hechos 1:8. Digamos lo que todos lo conocemos de memoria. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo les pregunto, ¿cuál es la punta de Sudamérica? La Patagonia. Y allá tenemos nosotros ya hermanos pentecostales de la Patagonia. Y en todo el mundo hay hermanos ya que han sido ganados por este evangelio. ¿A ustedes eso no les produce gozo esta noche y alegría? Entonces esas son las dos comisiones. La comisión nacional, que eso pasó ya, quedó en la historia, y la comisión internacional basada en San Marcos 15, 16, 15 y 18.
A través de los siglos, estas palabras de Jesús han inspirado a miles de creyentes a llevar el evangelio a los lugares más remotos de la tierra y hasta la Patagonia. Uno a veces en Colombia dice, la Patagonia allá atrás. Unos sencillamente han cruzado la calle. Otros han cruzado ríos, mares, desiertos y fronteras. Unos han dado dinero. La historia de la iglesia de las misiones está llena de milagros extraordinarios. Esta tarde que hablaba con el misionero y me contaba cómo aquí el Señor le regaló cemento, ladrillo, dinero para construir este templo. Y este templo para ustedes debe ser un milagro y es un testimonio a las grandes maravillas que Dios puede hacer. Nosotros también construimos en Bogotá un templo muy grande de 3 pisos, sin echarme esta noche cepillo, pero uno de los mejores templos de Bogotá, porque allá las exigencias del POT, Plan de Ordenamiento Territorial, son muy estrictas, y la hicimos con todas las exigencias, insonorizado, con parqueadero y todo. No es un lote como este, ¿no? Más pequeño, pero hicimos un lote, un parqueadero subterráneo. Y yo le decía a los hermanos cuando terminamos y lo inauguramos, cuando, esposa querida, el 3 de marzo fue, y lo inauguramos del 2012, creo. Uno miraba y decía, ¿cómo hicimos esto? Si allá, pues, la actividad era de tamalcitos, de empanaditas, lo que ustedes también hacen aquí, empanadas muy ricas. Y los votos de los hermanos, y el Señor nos permitió construir un templo. Cuando empezamos a construir, los vecinos creían que íbamos a construir un ranchito por ahí que les iba a dañar con la parte urbanística ahí de la zona. Y cuando hicimos ese templo tan bonito, quedaron, uy, ustedes tienen un Dios muy grande. Y eso es lo que tenemos nosotros. ¡Un Dios muy grande! ¿Cómo se llama su nombre? ¿Cómo se llama su nombre? Y a Él sea toda la honra y sea toda la gloria. Otros han ofrendado sus vidas. La historia, yo les decía anoche que la historia de la iglesia está enmarcada en mártires. En la antigua Roma, en el circo romano, murieron miles y miles de creyentes por el solo hecho de creer en Jesucristo. En las catacumbas romanas murieron millones. Y en toda la historia de las misiones han muerto millones y millones, pero cada gota de sangre que se ha derramado en la tierra ha sido una semilla que ha germinado para que nuevos creyentes se levanten y sigamos confesando que Jesucristo es el Señor para gloria de Él. Muchos murieron como mártires a quienes esperaban evangelizar y los mataron. El mandato del Maestro ha inspirado a un ejército de hombres y mujeres por todo el mundo a llevar su mensaje de vida y de salvación. Yo les cuento algo de mi testimonio. Yo, por la gracia de Dios, fui mecánico industrial. Tenía una empresita en Armenia. Mariané recuerda. Y creo que Carlitos y Ciro. Y cuando a mí me llamaron para el ministerio, a mí me dio mucho miedo, mucho terror, dejar mi trabajo. Y sí les confieso que cuando me mandaron a un lugarcito por ahí por Caldas, me pegué una llorada de amor soñado. Pero
me decía mi familia, usted va a dejar su empresa, usted va a dejar su profesión por irse a predicar el evangelio. Y yo le dije, con un alma que yo me gane, quedo satisfecho, porque un alma vale más que todo el oro y toda la plata que hay en la tierra. Y muchos de nosotros hemos dejado nuestra profesión, muy lucrativa por cierto, pero nos hemos enamorado de esta obra misionera y lo hemos dejado todo por seguir las huellas del maestro. Un día me entrevistaron para un programa radial y me dijeron, hermano Ángel mío, usted se siente plenamente satisfecho de haber dejado su empresa y haber seguido el ministerio de ser pastor. Le dije, plenamente convencido, plenamente satisfecho. Para mí es un honor predicar este evangelio del Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. Y creo que terminaré siendo predicador del evangelio. Entonces, el mandato del maestro ha inspirado a un ejército de hombres y mujeres por todo el mundo a llevar su mensaje de vida y salvación. Vuelvo y repito, la historia de las misiones está llena de eventos extraordinarios, donde no es la capacidad nuestra, donde no es nuestra oratoria, donde no es nuestros títulos, nuestros pergaminos, sino que esta obra se la debemos al Espíritu Santo, que ha estado presente en todas las epopeyas que la iglesia ha atravesado, y por eso hoy tenemos que darle gracias a Dios por esta preciosa iglesia pentecostal aquí en Aruba y en el mundo entero. En mi tierra hay una historia que yo diría que es una historia inédita, no la conocen muchos. Yo no sé si mis pastores aquí paisanos la recuerdan o la conocen. Pero los que conocen Colombia, allá hay una montaña en la cordillera central que se llama La Línea. Y es la montaña más alta. Por ahí pasan los ciclistas cuando hacen la Vuelta a Colombia. Y ahí los prueban qué tan guapos son para pedalear. Eso está como a 3.500 metros de altura. Y por ahí los años 60 y pico, 70, hubo una reunión de pastores en la ciudad de Armenia. Y allá era pastor el hermano Domingo Zúñiga, un hombre muy ungido que hubo en Colombia. No sé si alguno de ustedes lo conoció o lo oyó. Y la iglesia pentecostal tenía 3 templos ya en Armenia. Y la iglesia presbiteriana tenía 1. Y la iglesia bautista tenía 1. Y esas 2 iglesias habían allá empezado a predicar desde el siglo XIX, o 1800, o siglo que 10, 19, sí, 1890 y pico. Y la iglesia pentecostal empezó como en el año 1950 y pico. Y le preguntaron los pastores trinitarios al hermano Zúñiga, ¿por qué la iglesia pentecostal tan nueva tiene 3 templos aquí en la ciudad y nosotros de tanto tiempo estar aquí solo tenemos un templo? Y el hermano le dijo, ¿qué es más fácil subir la línea? ¿En bicicleta o en moto? Entonces el pastor que le hizo la pregunta dijo, pues pastor, es más fácil subir en moto que en bicicleta, porque uno en bicicleta tiene que ir pedaleando con la fuerza de uno y la moto lo impulsa el motor. Dijo, lo que pasa es que ustedes van pedaleando y a nosotros nos impulsa el poder del Espíritu Santo.
Ustedes van confiando en sus títulos, en sus pergaminos, y así no es. Esta obra, iglesia de Urabá y los que iglesia de Aruba, iglesia del mundo, esta iglesia la mueve el poder del Espíritu Santo. Oh, démosle gloria a Dios. Y me disculpan que haya dicho Urabá, es que Urabá es una región allá en Colombia. Entonces las misiones las ha movido el poder del Espíritu Santo, y cada acto que uno experimenta y vive, uno ve cómo la gracia de Dios, el poder de Dios ha sido extraordinario moviendo esta iglesia, porque estas misiones las mueve el Espíritu Santo. Alabanzas al nombre del Señor. Y la Biblia está llena de eventos donde la iglesia primitiva, los discípulos, los apóstoles, vivieron unas epopeyas muy hermosas que fueron redondeadas, que fueron acompañadas por la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo, y que nos son de referencia esta noche para nosotros entender cómo las misiones las ha movido el Espíritu Santo. Entonces voy aquí a tratar de explicarles algunas cosas que creo que es interesante que ustedes las conozcan en esta noche. El libro de los Hechos es el libro para nosotros de la historia. Y vamos a mirar algunos textos aquí importantes esta noche. Cuando el apóstol Pedro y Juan llegaron al templo de la Hermosa, que es una historia bien conocida, y usted la ha leído, había un paralítico en el templo de la Hermosa que se hacía allí para recoger limosnas. Y cuando Pedro y Juan se acercaron para entrar al templo, el paralítico les pidió una moneda. ¿Y qué fue lo que le dijo Pedro y Juan? No tenemos plata ni oro, pero lo que te tenemos te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Levántate y anda. Y yo les pregunto, ¿qué pasó? El paralítico se levantó. Yo creo que los primeros o los más asustados fueron Pedro y Juan. Era el primer milagro en la era de la iglesia apostólica. Y ese hombre que estaba ahí sentado esperando una moneda, se incorporó y se paró. Y fue el primer milagro. Que eso trajo una consternación en Jerusalén, porque los fariseos y escribas, los religiosos judíos que les decía yo anoche, pues se alarmaron qué había acontecido. Y les prohibieron predicar en el nombre de Jesús. Y usted recuerda que la respuesta de Pedro fue: no podemos callar
lo que hemos visto y oído, porque ellos habían estado con el maestro durante 3 años y habían oído las palabras más hermosas que cualquier hombre haya pronunciado en este planeta Tierra. Aleluya. Entonces hicieron un concilio, una reunión, los sacerdotes judíos, y ellos invitaron a un señor que se llamaba Gamaliel, que era un hombre muy experto, muy ducho en la ley. Y le dijeron: vea, estos hombres predican en el nombre de Jesús y tienen consternada Jerusalén. ¿Usted qué opina? Y él dijo: vea, recuerdan que se levantó un tal Teduas y tras él unos seguidores, pero murió Teudas y todos se esparcieron. Gracias, ingeniero. Se levantó un tal Judas, se murió Judas y sus seguidores se esparcieron. Si estos hombres están predicando un mensaje que es de los hombres, no se preocupen. Pero si estos hombres están predicando un mensaje que es de Dios, ustedes no pueden luchar contra Dios. Y yo les pregunto, hermanos y hermanas, esta noche, ¿el mensaje del evangelio es de los hombres o es de Dios? Y como es de Dios, tiene poder. Tiene poder. Tiene poder. Entonces la iglesia apostólica, después de la muerte de Cristo, se dio la tarea de anunciar el mensaje del evangelio, que fue la comisión dada a sus discípulos por parte del Señor. Y vamos a mirar qué pasó en Jerusalén con los judíos. Hechos 2:40-45. A ver, hermanos de producción. Y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esa escritura habla de la conversión de los primeros judíos después de los apóstoles. Pero eso sucedió en Jerusalén, como estaba dicho por el Señor: empiecen por Jerusalén. Después de eso viene la incursión de la iglesia en los samaritanos, que, como les dije, no se hablaban. Hechos 4:5. Hechos 4:5. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Entonces los samaritanos, que antes no podían entrar, Felipe fue a Samaria y les habló a los samaritanos de Cristo. Se bautizaron y después fue Pedro y Juan y les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Digamos amén todos, hermanos. Y con los gentiles, ustedes recuerdan que el capítulo 10 de los Hechos nos dice que una mañana estaba Pedro, como canta Aqueles, orando a solas. ¿Cómo es la canción de Aqueles? ¿A solas con qué? A solas con Dios. Y de pronto vio un lienzo que descendía del cielo con animales inmundos y oyó una voz que le decía: mata y come. Y Pedro, que era un judío muy ortodoxo, dijo: Señor, yo no he comido cosa inmunda. El lienzo ascendió, volvió y descendió y oyó otra vez la voz: mata y come. Y Pedro se rehusó hasta la tercera vez y la voz le dijo: lo que Dios ha limpiado,
no lo llames común y inmundo. Y estando en ese éxtasis, le tocaron la puerta. Que si aquí vive el Señor Pedro. Sí, Señor, aquí vive. Estaba orando Pedro. Entonces, cuando van a la puerta, eran unos emisarios de Cornelio. Le dijeron a Pedro, es que nos mandó nuestro patrón, que es Cornelio, un general del ejército romano, que él soñó una cosa muy rara, una visión tuvo, y un ángel le dijo que mandara a esta dirección y que a un señor que se llamaba Pedro, que fuera a su casa para que él le explicara algo que él no entendió. Y Pedro se hizo acompañar de algunos hermanos de la iglesia y se fue a una casa de un gentil. Y Cornelio recibió muy bien, tanto que cuando Cornelio lo vio, se le arrodilló a Pedro y Pedro dijo, no, yo soy un hombre como usted, adora a Dios. Por eso nosotros tampoco adoramos aquí ni imágenes ni a hombres, aquí adoramos solamente a Dios, que es el autor de la vida. A ver cuánto le adoramos esta noche a Él, cuánto le damos gloria a Dios. ¿Y qué pasó? Que Pedro entró entonces a la casa de Cornelio y le habló y le dijo esto. Leamos algunos apartes, versículos 24 y 27. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies le adoró. Y Pedro le dio un discurso acerca de la obra de Cristo. Y estando en ese sermón, a mí me encanta el 10:43. ¿Qué dice el 10:43 de Hechos? De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. ¿Por qué? Digan, hermano, por favor, por su nombre. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Jesús, porque ese es el nombre sobre todo nombre. Yo cantaba una canción hace muchos años que mi esposa también me acompaña a veces a cantarla. Dice, Jesús, 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 es el nombre que mi corazón ama. Es el nombre redimido que canta agradecido. Es una canción viejita. Intentamos cantarla, a ver. Jesús, 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 es el nombre que mi corazón ama. En la otra avenida nosotros vamos a acabar de enseñar. Bueno, y también la Biblia nos habla de que el Evangelio siguió siendo enseñado por toda Judea y los lugares aledaños. Pablo, que fue el gran apóstol de los gentiles, se hizo 4 viajes misioneros por toda Asia Menor. Y él fundó iglesias, predicó el evangelio. Y si ustedes recuerdan de ese versículo famoso de Romanos, donde Pablo dice que no se avergüenza del evangelio. ¿Romanos qué? 1:18 es. Sí. Donde él dijo
no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es, dígalo iglesia del Señor, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Y el apóstol Pablo, que es un hombre, ¿por qué lo persiguieron los judíos a él? ¿Usted sabe por qué? A ver, misionero, ¿por qué persiguieron los judíos a Pablo? Por varias razones. Pues una sí que predicar el evangelio porque lo consideraban enemigo de la ley, porque según ellos había profanado el templo, metiendo un gentil al templo, porque era miembro de una secta, según consideraban, porque el evangelio para los judíos era una secta. Pero el evangelio para el mundo no es una secta. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Les pregunto esta noche, ¿a cuántos de ustedes los ha alcanzado el poder de Dios? A mí también el evangelio me ha cambiado. Entonces el apóstol Pablo llevó el evangelio por toda Asia Menor en sus 4 viajes misioneros. Y la historia de las misiones nos habla que fueron muchos los hombres, algunos de otras denominaciones, de la iglesia nuestra, que Dios usó en el siglo XVIII y el siglo XIX para llevar el evangelio a muchas naciones. Y repito, son muchas las historias que hay. En nuestra iglesia en Colombia, muchos conocen, que en el año 1937 llegó el hermano Axel Werner Larsen, que es nuestro pionero de las misiones. Y él llegó a Puerto Colombia. Si usted quiere leer historia de misiones, cómprese el tomo 1, el tomo 2, el tomo 3 de una historia que no termina. Y por ahí está en circulación ya el primer tomo de las misiones. Y pronto va a llegar aquí a Aruba ese libro. Y otro que están escribiendo sobre las misiones modernas desde el año 1960 hacia acá. De estos grandes hombres que han sido misioneros, el hermano Reinel Galvis, el hermano Álvaro Torres, el hermano Noel Espina, el hermano Héctor Álvarez, que estuvo allá, familia en Bolivia, Perú. Y están las historias registradas de toda la obra misionera que Colombia ha hecho a través del mundo. Y hoy en día tenemos, que pertenecen a Colombia, 43 países en todo el mundo donde el evangelio se ha extendido. Entre ellos Aruba, esta isla hermosa donde el evangelio lleva ¿cuántos años? Fue en el año 98 que vino el primer hombre, ¿no? 98. 25 años de evangelio aquí en Aruba. ¿Cuánto en Curazao, hermano? Desde 2001, es decir que tiene 24 años. ¿Cuánto allá en 2006 en Bonaire? Y bueno, etcétera, etcétera. ¿Cuántas obras el Espíritu Santo ha movido a hombres y mujeres a llevar el evangelio? Y cómo hoy podemos mostrarle a la faz del mundo una iglesia poderosa, llena del poder del Espíritu Santo, que donde ha ido a colocar sus estacas y su tolda, ha sido el crecimiento realmente extraordinario, porque el Espíritu Santo ha estado en las misiones y seguirá estando en las misiones. Por favor, denle una alabanza al Señor. Yo esta noche quiero, hermanos, entonces ya para ir terminando, hacer conciencia en ustedes de la importancia que tenemos hoy en día, de que estas iglesias aquí del Caribe, usted joven que me escucha, hermano o hermana, este amigo,
sea socio de las misiones de Dios. El tiempo que le queda a este planeta Tierra, antes que se cumplan las profecías sobre la venida del Señor por la iglesia, está corto. Ustedes saben que el mundo está al borde de una guerra nuclear. Si estos señores de esta potencia les dan por oprimir un botoncito, dicen los expertos, se puede producir una guerra nuclear. Y las bombas nucleares que hay hoy en día, comparable a la bomba de Nagasaki y de Hiroshima, son unas bombas de un poder destructor realmente descomunal. Si viniera una guerra nuclear, seguro que el Señor, antes de que la guerra nuclear venga, se habrá llevado a la iglesia. Porque nosotros esperamos que el Señor nos lleve. Que el Señor nos lleve a su gloria eterna. Y el modelo de Dios es que antes de enviar un castigo a la tierra, Dios se lleva a su pueblo o lo libera. Entonces el tiempo que nos queda es corto. Y yo sí creo que cada país, cada misionero, cada líder de la iglesia, debo preocuparnos de que estos últimos instantes que nos quedan, decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí están mis talentos, aquí está mi dinero, aquí están mis capacidades, aquí están mis títulos, y yo quiero, Señor, servirte a ti de todo mi corazón y ser socio de estas misiones y seguir sembrando esta semilla del Evangelio donde tú me lo permitas llevar. Entonces yo los invito para que usted, allá en Colombia hay una, como dijera yo, como una complacencia porque somos la iglesia más grande de Colombia, después de la Católica Romana. Lo que les decía anoche, 5.200 pastores, casi 5.000 templos, y a veces sacamos pecho. Somos pentecostales de la cabeza a los pies. Y somos la iglesia más grande. Pero van a haber pentecostales que no se van a ir para el cielo. Porque no es el título el que nos va a llevar para el cielo. Es una vida de transparencia, una Biblia de consagración al Señor, una vida llena del poder del Espíritu Santo, sirviéndole al Señor. Entonces, creo que esta noche y este programa que estamos realizando en esta convención número 11, ¿no? 11 aquí en Aruba, nos debe servir para motivarnos a que usted, hermano joven, que está pensando en una carrera universitaria, que está pensando en un proyecto de vida, o usted, hermano o hermana o amigo, usted antes de ese proyecto de vida que tiene como ser humano, que tiene todo el derecho, usted piense que si Dios lo llamó a esta iglesia, Dios lo llamó también con un propósito que le sirva y sea un emisario de su palabra y usted siga haciendo misiones donde quiera que le toque. Allá en el escenario donde usted, Dios lo tiene, evangelice. Hable del Señor. Que les cuento mi experiencia como pastor o como regente, hablar uno del Señor es muy complaciente. Yo cuando hablo de Cristo lo hablo con propiedad, con convicción, porque les pregunto, ¿qué maestro más grande que Jesús ha pisado el planeta Tierra? Ay, con todo respeto lo digo, ni Mahoma, ni Buda, ni Confucio, ni ninguno de estos grandes filósofos o religiosos del mundo. El maestro más grande que ha pisado el planeta Tierra es el maestro nuestro, que se llama Jesús de Nazaret. Oh, démosle gloria a Él esta noche, démosle gloria a Él. Vamos a estar de pie, por favor. Y que nos suene, hay un fondito musical con una canción. Usa mi vida, Señor, usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón.
Y yo voy a invitar aquí a jóvenes, a hombres y mujeres de este altar, que quieran ser socios de las misiones. No quiere decir que usted tiene que ir a otro país, uno no sabe. Yo creo que William, cuando fue alumno allá en las escuelas bíblicas que yo hacía en Manizales, nunca pensó ser misionero, ni Carlitos, ni ninguno de nosotros. Pero así son las cosas de Dios, extrañas y misteriosas, y uno no sabe Dios para qué lo ha llamado a la iglesia. Pero de pronto Dios a usted lo llamó para mandarlo a un país. Aquí hay muchas islas alrededor que necesitan el evangelio. El mundo es muy grande y necesita hombres y mujeres comprometidos con su obra. Te vamos a hacer una oración muy especial de los hermanos y hermanas que quieren venir a este altar. Decirle, Señor, yo quiero allá en el escenario donde tú me tienes servirte, en su empresa, su negocio, su familia. Seguro que aquí hay hermanos que aún miembros de su familia no han conocido el evangelio, pero usted tiene una tarea que hacer antes de que se cierre la puerta de la gracia y ya no haya oportunidad. O usted, joven que me escucha esta noche, tiene su proyecto de ir a la universidad a hacer una carrera, o viajar a otro país, o aprender muchos idiomas, pero esta noche aquí hay oportunidad. Yo creo que esta invitación no se debe dejar como esperar. Yo creo que toda la iglesia debemos comprometernos, decirle, Señor, aquí está mi vida. No sabemos cuándo se cierra la puerta de la gracia, pero que se cierra. Y esta noche, inténtelo con Dios. Dios necesita hombres y mujeres dispuestos para servirle a Él. Los niños también vienen, uno no sabe. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón.
Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Y aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor, yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Y aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor, Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Yo quiero servirte Con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Pregunto esta noche, lo que estamos cantando, si es verdad. Si queremos servirle a Él con todas nuestras fuerzas. Iglesia de Aruba y todos los que están aquí, levantemos las manos al cielo. Que no sea solamente un decir, sino decirle al Señor juntamente con los que han venido al altar: Señor, usa mi vida. Yo quiero seguir siendo protagonista de estas misiones. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por habernos traído a este lugar y confrontarnos con tu palabra, con las misiones, Señor, y la obra que tú a través de tu Espíritu Santo has hecho, Señor, a través de estos años, Señor, de evangelio en las Américas, en el mundo. Y como tú, Señor, has sido el protagonista, el avivador, la chispa que nos ha motivado a hacer tantas cosas, Señor, que antes no conocíamos, pero que las hemos realizado, Señor, confiando en tu unción, tu grandeza, tu señorío. Bendice esta iglesia, estos jóvenes, estos niños, estos hermanos, Señor, en esta noche, y que tú, Señor, que eres el que nos impulsa, nos siga, Señor, dando esa fuerza y ese vigor para seguir haciendo la tarea que tú nos has encomendado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude, amén. No sé si han pasado allá por el cuadro misionero. Allá atrás, saliendo a la derecha mía, hay un cuadro misionero donde están las fotos de nuestros misioneros en el mundo. Pero hay un cuadro especial que dice, ¿qué dice el cuadro especial? ¿Y tú? Así que usted va a ver misioneros donde tenemos misioneros. ¿En qué países tenemos misioneros? Pero hay una pregunta allá, un cuadro en blanco que dice, ¿y tú? Qué bueno entender nuestra tarea. Hermanos queridos, mañana tenemos culto a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 6:30 de la tarde. Amén. 6 de la tarde, perdón. Estamos invitándole cordialmente. Venga, invite a sus amigos, sus familiares, y venga, compartamos otro día en la presencia de Dios. Amén. Nos hemos gozado, nos hemos llenado de su presencia, su Espíritu Santo. Así que les esperamos mañana.
Hermanos, digamos gloria a Dios. Que el Señor les bendiga a todos y les guarde, hermano. Feliz noche para todos y muchas bendiciones. El hermano Akerles Ascanio, todos los que quieran adquirir su música, hermano, música cristiana inspirada por Dios, él está vendiendo su música en una USB. En una USB él está vendiendo su música y el valor de la memoria con 6 volúmenes. Cada volumen, ¿cuántos trae, hermano Akerles? Escuche, cada memoria tiene 6 volúmenes y cada volumen tiene 12 canciones. Así que hay cerca de 50 canciones. Ok, cada memoria trae 6 volúmenes, 70 canciones, hermanos, y el precio es 50 florines. Los que desean. Bueno, mis hermanos, hemos terminado nuestro servicio, Lorraine. Así es, creo que acabamos de escuchar una hermosa enseñanza por parte de nuestro hermano Angelmiro Camacho. Así es, nos gozamos, escuchamos alabanzas, cantaron los hermanos del grupo del Coro Nacional, estuvimos muy contentos en esta noche con estas hermosas alabanzas. Todavía escuchamos unas alabanzas allá al fondo porque el Señor nos ha dado gozo, nos ha dado alegría. Pero tenemos más entrevistas, ¿verdad, hermana Lorraine? Así es, bueno, vamos a dar un espacio a nuestra corozal en este momento. Hermana Sandra, adelante. Bueno, Dios me les bendiga. Seguimos de fiesta, estamos muy contentos. Aquí estamos con una pareja. Por si no lo sabían, hoy tuvimos un hermoso bautismo, 6 personas nuevas en una nueva vida en Cristo. Y tengo la oportunidad de tener una pareja aquí de matrimonios, la hermana María, ¿verdad? María. Hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Hermana, contento, muy feliz. Gloria a Dios, el hermano Mario y hermana María. Hermana María, ¿usted cómo se siente? Muy bien, gracias a Dios. Fue un cambio total. Así es, una nueva vida en Cristo. Bueno, les pregunto, ¿cuáles son sus planes a futuro para ustedes como familia en los caminos del Señor? Seguir adelante y luchar para que nuestros hijos sigan el camino de Dios, que es lo mejor que le podemos dar. El cambio es rotundo y de aquí para adelante es ser luz donde lleguemos y hablar del Evangelio, como lo dice la Biblia. Amén, amén. Una última pregunta, ¿qué consejo le darían ustedes a las personas que tal vez todavía no han decidido entregarle sus vidas a Jesucristo? Que este es el mejor camino que pueden escoger. Hay 2 caminos, el ancho y el angosto, que nos tenemos que ir por el angosto. Esto es lo mejor, la mejor decisión que puede tomar uno en nuestra vida, entregar su vida a Cristo, porque Jesucristo es bueno. Amén, así es, la mejor vida está en Jesucristo, así que estamos de fiesta, 6 personas nuevas que han entregado sus vidas al Señor Jesús. ¡Qué bendición! ¿Ya? Díganme cuándo. ¿Ya? Ok, bueno, desde nuestra culto todavía, por la gloria de Dios, nos estamos despidiendo en este momento y le recordamos a todos aquellos que aún no han venido por algún motivo que mañana vamos a tener 3 cultos, uno a las 10 de la mañana, el segundo a las 3 de la tarde y el tercero a las 6 de la tarde. Los esperamos a todos. Así es, hermana Lorraine. Escuchan todavía al fondo alabanzas porque están gozosos, están felices. Allá atrás usted los puede ver, algunos se están despidiendo
Les recordamos, igual como dice Lorraine, mañana es su oportunidad también para que nos acompañe, nos gocemos en la presencia de Dios. Tenemos más palabra de Dios, tenemos predicadores, así que cordial invitación para todos en el nombre del Señor Jesús. Por hoy terminamos nuestra transmisión, terminamos nuestros servicios. Mañana un abrazo para todos ustedes. Mañana seguiremos con nuestro lema, una unción que permanece. Dios les bendiga a todos. Bendiciones.